Bienvenidos, queridos amigos. Estamos empezando entonces un nuevo programa de Futura Podcast en este lunes 22 de junio del 2026. Bueno, con novedades de todo tipo. Ustedes saben que siempre intentamos también hacer una relación con lo que está ocurriendo durante la semana, lo que ha ocurrido durante la semana. Y ahora más que nunca, entonces para nosotros es urgente, ya lo decía Pancho antes en la previa a la gente de TikTok, nuestra intención el día de hoy es hablar sobre la comunicación que quizás será el elemento sustancial, Pancho y amigos queridos, para mantener orgánicamente las sociedades, para mantener al humano de alguna manera junto, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar justamente de eso, de la comunicación del futuro y cómo la tecnología está transformando nuestra manera de hablar, de escuchar y comprender. Bienvenidos entonces, Pancho y queridos amigos, a este nuevo episodio de Futura Podcast. Hoy vamos a hablar de algo tan cotidiano que rara vez nos detenemos a observarlo, ¿no? Este tema de la comunicación. Es aquello que en la comunicación es aquello que nos permite compartir ideas, construir relaciones, transmitir conocimiento. De hecho, crear civilizaciones. Pancho, creemos que para comenzar sería interesante preguntarnos algo. Estamos viviendo una época con más estamos viviendo, creo yo, más que una pregunta, creo que debería ser una aseveración. Estamos viviendo más que nunca una época donde la comunicación se ha vuelto como fundamental dentro de nuestro proceso histórico. Estamos viviendo más comunicación que nunca en la humanidad. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para hablar con los otros, nunca habíamos enviado tantos mensajes, nunca habíamos estado tan conectados y sin embargo la calidad de la comunicación está disminuyendo de forma catastrófica, al punto de que muchas personas ahora están experimentando soledad, incomprensión, dificultades crecientes, sobre todo para relacionarse con otras personas cara a cara. El problema quizás no es la cantidad de datos ni la cantidad de comunicación que nos ofrece la tecnología, sino justamente es la calidad de la comunicación que estamos teniendo hoy por hoy. Y para entender este fenómeno sí tenemos que irnos mucho más atrás, ¿no? Empezar a intentar distinguir cómo empezó la comunicación, cuáles son los primeros rastros comunicativos del ser humano y por qué el humano necesitó comunicarse. Bueno, de alguna manera es una forma de sobrevivencia, ¿no? Pero ahora lo vamos a ir decretando todo eso, vamos a intentar hacer una revisión histórica de la comunicación humana, su evolución y justamente dar cuenta ahora de las nuevas tecnologías, cómo están influyendo. Entonces, comencemos, Pancho. Claro que sí, amigos, bienvenidos a Futura Podcast una vez más. Y es que la calidad de la comunicación está disminuyendo drásticamente, como tú lo dices, Santi. Hay mucha más cantidad, pero menos calidad. Y eso está mermando en la capacidad de las nuevas generaciones de poder tener esta habilidad que les sirva tanto para sus proyectos, para su trabajo, en su desarrollo personal, inclusive al comunicarse simplemente con sus familias. Porque si no tenemos una buena comunicación y solo esperamos hablar y hacer mucho ruido, no podemos enviar el mensaje, no podemos persuadir, no podemos hacer que las otras personas también simplemente entiendan lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Y es que como tú lo dijiste, Santi, ya tenemos muchas más formas de comunicarnos, más facilidades. Y de pronto como que lo que se hace más fácil, de pronto es como que también se echa a perder, ¿no? Porque generalmente lo que nos cuesta, lo que es incómodo, lo que crea fricción, es como que nosotros estamos obligados a hacer ese esfuerzo por hacer las cosas de mejor manera. Pero cuando todo se vuelve más fácil, cuando todo se vuelve un poquito más cómodo, es como que dejamos de lado y damos por sentado que esas actividades, que esas habilidades están siendo entendidas o están siendo interpretadas de cierta manera que no necesitamos atenderlas, ¿no? Entonces hay una especie de desatención actual en la comunicación por la facilidad y por las nuevas herramientas que hemos tenido, ¿no? Y para comprender todo esto, que
qué mejor que irnos a la historia, a los antropos, ¿no? La gran evolución de la comunicación. Antes de existir la escritura, la comunicación se daba mediante imágenes, mediante gestos, sonidos. Después vinieron las narraciones orales, porque claro, la gente tenía que hacerse entender. Y antes de que exista el habla, dibujaban, existían gestos, sonidos guturales. Y con el paso del tiempo es que existió la escritura, ¿no? Las primeras pinturas rupestres no eran simples dibujos, eran sistemas de comunicación. Intentos de transmitir experiencias a otros miembros de su grupo, de las pequeñas tribus nómadas que existían alrededor del planeta, ¿no? Luego apareció el lenguaje hablado, ¿no? Y con esto surgió algo extraordinario, Santi y amigos. La capacidad de compartir mundos imaginarios. Entonces ya no solo compartíamos lo que se veía, sino compartíamos lo que podíamos imaginar, lo que podíamos soñar. Historias, mitos, creencias, los planes para el futuro. Entonces ya el ser humano empezó a proyectarse con esos sueños, con esa imaginación que podía tener. El lenguaje permitió que miles de personas cooperaran entre sí y fue una de las grandes ventajas evolutivas de nuestra especie. Después, evidentemente, ya llegó la escritura, llegó todo esto de la imprenta que ya conocemos y con ella apareció la posibilidad de almacenar el conocimiento. Con la imprenta ya de forma un poquito más masiva, ¿no? Las palabras dejaron de depender de la memoria y la información pudo viajar en el tiempo. Ya podíamos tener por escrito ya todo lo que iba pasando a lo largo de la historia. Ya podíamos tener esos registros ya de manera más fidedigna. Ya no dependíamos solo de la memoria del ser humano, que claro, la memoria a veces es traicionera. No siempre contamos lo que sucedió, sino contamos lo que nos imaginamos y es más, contamos nuestra propia versión de los hechos, siempre cambiando fechas, cambiando realidades. Pero con la escritura es diferente porque ya no había cómo cambiar eso que estaba escrito ahí, ¿no? Entonces ya pudieron conservarse las leyes, sobre todo, Santi y amigos. Entonces hubo todo este sistema de leyes, este sistema de principios, valores que pudieron estar por escrito y así generar un mayor orden en la sociedad, ¿no? La ciencia pudo acumular descubrimientos también a raíz de esto y como les digo, la historia ya pudo registrarse, ¿no? Hay un filósofo muy importante llamado Wilhelm Flusser que afirmaba que la escritura transformó radicalmente nuestra manera de pensar. Y es que pasamos de una cultura dominada por imágenes a una cultura dominada por conceptos. Ya no era necesario tener esa imagen o eso visiblemente para que nosotros entendiéramos de qué se trataba. Al manejar conceptos por escrito ya nosotros podíamos imaginar y hacernos una idea de lo que estábamos queriendo transmitir, ¿no? Entonces ahí aprendimos a analizar, aprendimos a clasificar y construir un pensamiento lógico. La civilización moderna nació de ese cambio, Santi. Y es también cómo ha ido evolucionando, la historia de la comunicación, cómo hemos pasado de comunicarnos de simples imágenes a una palabra escrita, a una idea, a un concepto ya estructurado y más ordenado. Entonces así pasamos también al mundo de los algoritmos, ya al mundo de las computadoras y pasamos ya de los libros a las computadoras al algoritmo, Santi. Así es, Pancho. Hay que reflexionar algo fundamental, ¿no? Lo que nos decía Wilhelm Flusser es que hay una historia que se puede contar a través de la escritura. Entonces hay una prehistoria antes de la escritura, es más o menos lo que oficialmente lo tenemos entendido los humanos, ¿no? Entonces esta prehistoria antes de la escritura, la historia a partir de la escritura, y Wilhelm Flusser dice una poshistoria una vez que va a morir la escritura. Y como tú nos explicabas bien, Pancho, nosotros, Flusser dice, vamos a volver otra vez a este ejercicio de leer imágenes. Pero antes leíamos las imágenes, contaba Flusser, como animales prehistóricos, e intentamos darle un nombre a esa imagen, ¿no? Entonces empezamos a generar todo un circuito de conocimiento a través de la palabra. La palabra nos permitía conocer ese mundo, esa imagen que veíamos del mundo, ¿no? Wilhelm Flusser dice que entonces aparece la palabra y nos organiza la historia.
y empezamos una historia lineal a vivir porque podemos documentarla y entendemos cómo trocearle a esa historia, ¿no? Cómo ha ido pasando. Sin embargo, Flusser propone que ahora estamos viviendo otra revolución, una revolución que es mucho más profunda. Estamos dejando la transición de esta cultura escrita hacia la cultura de la imagen técnica. Flusser primero propone una gran división entre la imagen, que nos decía Pancho, ¿no? Estas imágenes rupestres, con la imagen técnica. La imagen técnica es una imagen que está creada a través justamente de un insumo tecnológico. Entonces, ahora es justamente ese salto, ¿no? Y pensemos lo que dice Flusser, Pancho y queridos amigos, porque es radical. Estaríamos viviendo entonces la bisagra, ¿no? Un cambio increíble en la humanidad. Y ya no vamos a leer palabras, lo que propone Flusser. Y hagamos esa pregunta, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuántos libros estamos leyendo al año? No sé cuántas hojas estamos pasando nosotros al día? Quizás ya ninguna, pero sí cuántos videos estamos consumiendo, cuántas fotografías estamos leyendo, cuántas historias o contenidos visuales estamos consumiendo. Y es lo que dice Flusser, ¿no? Estamos regresando al dominio de la imagen. Empieza a predominar otra vez la imagen. Flusser habla medio como en tiempo de los egipcios, cuando uno tenía que leer entonces a los jeroglíficos y la imagen lo que daba predecedía la palabra. Luego con la historia, con la escritura, nosotros tenemos a la palabra predecediendo nuestras inteligencias, nuestras imágenes, ¿no? Es la palabra lo que nos ayuda ahora a generar contenido. Sin embargo, Flusser dice regresamos a la imagen, pero ahora no regresamos a cualquier imagen. No es como en el tiempo de los jeroglíficos, en el tiempo de los tocapus en el mundo andino, sino ahora llegamos al tema de las imágenes creadas y generadas por la tecnología, por los algoritmos, por la inteligencia artificial, por programas que funcionan, dice Willem Flusser, como cajas negras. Caja negra, ¿por qué? ¿Por qué llamaba así Willem Flusser a estas tecnologías? Dice porque nosotros estamos utilizando el teléfono, publicamos contenido, editamos fotografías, creamos videos, pero muy poco estamos entendiendo de cómo funciona ese sistema por dentro. ¿Qué hay detrás de estos aparatos que están generando estas tecnologías, no están generando estas nuevas respuestas de comunicación? ¿Cómo estamos utilizando esa tecnología? ¿Realmente entendemos cómo estamos utilizando la tecnología? Es decir, queridos amigos, ahora que estamos nosotros generando nuestro live, o cada vez que ustedes abran un Instagram y se saquen una fotografía, lo interesante aquí será reflexionar cómo está funcionando la caja negra, cómo funciona el aparato atrás del humano. Si esa tecnología yo la estoy utilizando o la tecnología me está utilizando. Esas son las grandes preguntas con las que ahora nosotros tendríamos que empezar a reflexionar. Y son urgentes, ¿no? Porque si nosotros no estamos siendo dueños del proceso de comunicación, entonces son las máquinas las que están haciendo el proceso de comunicación. Cuando yo me tomo esa foto con el Instagram y entonces pienso, mira qué bonito arte creé porque utilicé un filtro tal y porque busqué un fondo tal, pero realmente lo único que estoy haciendo es utilizar las posibilidades que me da el algoritmo. No hay ninguna creación personal, ni imaginación, ni creatividad. Estoy nuevamente maniatado hacia lo que dice esta caja negra de la máquina. Y así entonces entramos ya dentro de un bucle tecnológico, amigos, que nos está perdiendo, nos está haciendo que nosotros perdamos nuestra identidad. Y ahí, para hablar de la identidad y además del crisis de la atención desde lo psicoanalítico, desde lo social también, es bueno traerlo ahora a Byung-Chul Han, Pancho. Claro que sí, Santi, y es que, bueno, este término de caja negra, perdón que me regrese un poquito, me llama bastante la atención, porque yo creo que a lo largo de toda la historia tecnológica, sobre todo, hemos vivido llenos de cajas negras por todo lado, ¿no? No sabemos cómo funciona un vehículo, por ejemplo. Tenemos cierta idea, pero no sabemos. Un vehículo que ya apareció hace más de 100 años.
los aparatos, los electrodomésticos. Sabemos que un refrigerador está ahí, pero muchas de las personas no sabemos cómo funciona ese refrigerador. La tecnología del microondas también, no sabemos cómo funciona. Y como tú dices, Santi, muchas veces no cuestionamos o no pensamos en que esa tecnología nos puede servir a nosotros, sino de pronto ya damos por sentado que eso está ahí y de manera automática le damos de pronto una funcionalidad para la que estuvieron hechas, ¿verdad? Pero no reflexionamos sobre eso. Hoy por hoy la inteligencia artificial viene siendo la caja negra más grande que hemos tenido en la historia y muchos de nosotros tenemos una vaga idea de cómo funciona. Nos hablan de servidores que estarían siendo enfriados en diferentes partes del mundo, donde llegaría toda esa información y donde se procesaría todas esas instrucciones a través de los prompts que nosotros le daríamos a la máquina. Pero no sabemos cómo esos circuitos, esos pequeños microchips hacen el trabajo, ¿no? Y de hecho, muy pocas empresas en el mundo pueden fabricar estos microchips. No entendemos cómo funciona esta tecnología, la mayoría de los mortales, simplemente unos pocos que saben que esta tecnología existe y cómo funciona por detrás. Entonces, este concepto de caja negra aplicado a la filosofía del día a día es algo que prácticamente no podríamos escapar. Todos estamos llenos de cajas negras a nuestros alrededores. La cámara con la que estamos grabando este programa es una caja negra para mí, porque a pesar de que entiendo los principios de la reflexión de luz, cómo entra la luz y más o menos cómo se procesaría la imagen hasta llegar al sensor, no entiendo su funcionamiento de pronto esencial en cuanto a electrónica como tal, ¿no? Entonces, interesante, amigos, y piensen de cuántas cajas negras están ustedes rodeados ahora, y piensen que de pronto esa tecnología puede estar ahí para nuestro beneficio, pero nosotros no le damos ese valor, todo ese valor que inclusive en las fábricas, cuántas vidas humanas pasan por ese proceso de fabricación, cuántas personas se involucran en hacer este tipo de artefactos y de tecnología que, bueno, nos sirve en el día a día, ¿no? Y bueno, sin saltarme el tema central de ahora, que es la comunicación, vamos a pasar a lo que ya había dicho Santi con Byung-Chul Han y la crisis de la atención. Porque, claro, en la comunicación, hacer ruido no quiere decir que la otra persona te está entendiendo y no quiere decir que estamos comunicando bien. Y eso tiene que ver bastante con la atención. Y aquí aparece un gran filósofo de los que siempre les mencionamos, que es Byung-Chul Han, y nos habla de la atención, ¿no? Que sostiene Han que vivimos en una sociedad donde la atención se ha convertido en el recurso más valioso, dice. Es que Han identifica varios problemas. Por un lado está la atención, y por el otro lado, como estamos tan interconectados entre todo el mundo, es como que esos algoritmos nos muestran las mismas fotografías, los mismos videos, la misma información a todo un grupo de personas. Y en este caso, como estamos en la era de la globalización, en la era mundial donde prácticamente toda la civilización occidental consume lo mismo, genera los mismos videos, estamos superditados a crear el mismo tipo de contenido si queremos ser visualizados, porque si no el algoritmo no nos favorece. Entonces hay esta crisis de lo igual, ¿no? Han lo dice, el infierno de la igual, y nosotros ya lo habíamos topado en un programa donde se llamaba la homogeneización de la sociedad, en donde toda la sociedad tiene que pensar igual, tiene que sentir igual, tiene que vestir igual, tiene que comer lo mismo, y si no, ese individuo que optaría por lo distinto sería como apartado, ¿no? Entonces esa es una de las crisis que nos habla Byung-Chul Han, y es una de las crisis también de la comunicación, ya que la comunicación, al estar globalizada, al estar centralizada en el algoritmo, en Google, en la inteligencia artificial, que prácticamente tenemos 3 o 4 que monopolizan todo el mercado, que bueno, ya las conocen, son ChatGPT, Gemini, estamos con Claude, estamos con ahí las inteligencias artificiales de Grok. Entonces, claro, todos tenemos que consumir lo mismo, hacer lo mismo y generar lo mismo para ser visibles. Entonces, es una crisis bastante grande que, claro, es producto de la evolución de la comunicación. Pero está en nosotros, Santi y amigos, en tratar de distinguirnos, ¿no? En buscar ese gap, esa brecha, para que
poder hacer cosas un poquito más originales, poder comunicarnos de una manera más efectiva a nuestro modo, de manera más auténtica, pero también no dejar de ser visualizados o no dejar de ser tomados en cuenta por ese algoritmo, ¿no? Y sobre todo, hablando un poquito más de la atención, no dejarnos llevar por modas efímeras, no dejarnos llevar por el ruido sin sentido y por un ruido que no sintonice con nuestros principios, con nuestros valores, simplemente porque es moda, ¿no? Entonces hablamos de la crisis de la atención y la crisis del infierno de la igual, según Byung-Chul Han, ¿no? Y ahora, pasando un poquito más a la comunicación, que todo esto está interconectado, ¿no? Como les decíamos un programa anterior, el mundo de la comunicación está conectada con el mundo de la tecnología, el cual está conectado con el mundo de la financiero, con el mundo político, económico. Entonces, si nos desviamos un poquito del tema, es porque son temas que están interconectados entre sí para poder desarrollar y tener una mejor comprensión, una comprensión más integral de lo que estamos hablando. Entonces, ahora, Santi, vamos a ver lo que se llama la comunicación como habilidad, porque yo creo que la comunicación va a ser una de las habilidades más valiosas en el futuro, porque la máquina todavía no puede hacer cosas que los seres humanos podemos hacer, como leer las emociones de la persona que está conversando con nosotros, Santi. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, Panchito. Sí, paradójicamente la tecnología avanza, nos automatiza las tareas, pero también nos está como que automatizando esta capacidad de comunicarnos. Y de hecho la capacidad de comunicarnos parece que la vamos atrofiando, queridos amigos, y porque comunicarnos significa solo transmitir información. Un saludo a toda la Yechi de TikTok que está conectada y que manda ahí sus comentarios ya. Un abrazo, Mateito, querido, muchas gracias por la atención. En todo caso, la comunicación, decíamos, consiste en algo fundamental, ¿no? Que va más allá de cruzarnos datos. Es generar empatía, es la confianza, es cooperación, es comprensión. Y quizás nosotros ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Con la inteligencia artificial, nosotros podremos hacer un buen informe, podremos resumir un libro, pero hay cosas que todavía no podemos hacer y que son profundamente humanas, ¿no? Esto de interpretar las emociones, leer los matices, construir vínculos, inspirar a otros, ¿no? Yo recuerdo que hay uno de los grandes ejemplos que nos están comentando sobre las inteligencias artificiales, y es cuando las inteligencias algún momento ganaron al campeón del mundo del juego Go, que es un juego chino. Y de hecho en la China ellos muchos se vanagloriaban de que no existía rival, sino justamente los mismos chinos, los grandes campeones, ¿no? Y sin embargo apareció una máquina en el 2000, una máquina creada además por una fábrica inglesa, que ya con la inteligencia artificial se puso a jugar Go y algún momento ganó la partida, le ganó al campeón del mundo chino. Y aquí venía la gran pregunta, Pancho y queridos amigos. La inteligencia artificial no sabía lo que había pasado. Mientras que al personaje chino, a este campeón de Go, la vida se le acabó literalmente porque no tenía ya más razón de seguir viviendo dentro de un juego en el que las máquinas ya le superaban, los algoritmos eran superiores ya dentro del juego. Pero la máquina en todo caso no entendía lo que había pasado. Mientras que uno vivía la tragedia del fracaso, ¿no es cierto? En el caso del campeón de Go chino, la máquina no entendía cuál podía ser la virtud del triunfo, ni tampoco la empatía frente al sujeto que había perdido. Entonces las máquinas no generan ese vínculo, no pueden construir ese vínculo. Ese vínculo es necesariamente humano. Y ese vínculo humano comunicativo es el que nos ayuda siempre a resolver nuestros más complejos problemas, conflictos. Los conflictos más difíciles que tenemos los seres humanos los ayudamos a resolver gracias a comunicaciones efectivas y afectivas. Ahora, muchas de esas habilidades comunicativas se están perdiendo y nosotros estamos cayendo dentro de este bucle del aparato, de la caja oscura, como dice Willem Flusser. No sabemos cómo funciona nuestro celular, sin embargo es el que nos ayuda a comunicarnos. Y entonces ahí está el gran error,
nos estamos comunicando o el celular es el que está haciendo el trabajo por nosotros. Entramos dentro de un, como que, no sé, dentro de un indescifrable mundo de no comunicarnos con precisión y empezamos tal vez, Pancho y queridos amigos, ahora a vivir un choque, ¿no? A intentar encontrar la similitud, simplemente a encontrar likes, a encontrar me gustan y no necesariamente a encontrar una comunicación con el otro. Cuando Chulhan nos dice, nos difuminamos en el yo mismo, es porque los algoritmos nos están juntando en nuestro celular a las personas que piensan como nosotros y están evitando lo distinto. Y lo distinto es maravilloso porque el distinto es el que me permite además chocar, mirarle al otro con distancia. Y esa distancia hacia el otro también es lo mágico del otro, ¿no? Porque le hace a un sujeto por descubrir. Cuando ya todos somos lo mismo, decía Chulhan, vivimos este enjambre de lo similar que realmente es una muerte y una agonía, Pancho. Así que deberíamos de encontrar claves para comunicarnos mejor en este siglo XXI. Sí, Santi, y bueno, para dejarles también algo valioso a nuestros amigos, dejarles unos pequeños tips para que puedan comunicar de mejor manera en este siglo XXI y en esta época que, como les digo, la habilidad de comunicar va a ser una de las habilidades más valiosas en el futuro. Y de hecho ya está siendo, ya los coaches, las empresas, prácticamente todo el mundo está viendo un valor adicional o un valor agregado en saber comunicar. No solo si eres comunicador, sino que si eres ingeniero, si eres programador, si eres médico, tienes que saber comunicar, tienes que saber llegar a esas personas con tu mensaje y simplemente tienes que hacerte entender, ¿no? Porque ahora en el infierno de la igual es como que uno está diciendo un discurso, uno está exponiendo cierta idea, pero como todos creemos que estamos superditados a tener ciertas ideas ya preestablecidas, es como que no te entienden. Estás hablando del color rojo, pero de pronto si el color que está de moda es del color verde, van a creer que estás hablando del color verde, porque solo eso les llega, solo eso están consumiendo y solo eso están generando también, a causa del algoritmo, del infierno, del igual como decía Chulhan, ¿no? Entonces tú nos hablabas de conflictos, Santi. Dentro de las 8 claves que vamos a decirles a nuestros amigos para mejorar la comunicación en este siglo XXI, está justamente la primera de ellas, que es aprender a gestionar los conflictos. Y es que la mayoría de los conflictos no explotan por su simple existencia, sino que explotan porque nadie los aborda, nadie los atiende. Entonces, un buen comunicador, en este sentido, no es el comunicador que expone el tema, expone el problema, lo aborda desde la culpa, desde la acusación, sino que un buen comunicador simplemente describe el problema, no ataca, sino que lo aborda por sus diferentes aristas y explica cómo se siente al respecto o cómo podría sentirse la persona que está siendo de pronto absorbida o transmitida a través de ese conflicto o ese problema, ¿no? O afectada, si mejor quieren entenderlo así. No busca culpables, dice un buen comunicador, sino lo que busca son las soluciones. Y es que claro, como todas las personas, el primer sentimiento o lo primero que nos viene son las emociones. Es como cuando intentan resolver un conflicto y enseguida te culpan. Tus emociones van a explotar y vas a reaccionar de una manera desproporcionada, con ira, con culpa, con vergüenza. En cambio, si un buen comunicador te aborda por una arista distinta y empieza a buscar soluciones, es como que esas emociones van a apaciguarse y vas a encontrar las soluciones de manera más rápida, de manera más eficiente. Un segundo tip para ser un mejor comunicador el día de hoy sería comprender la psicología humana. Y es que ya hablábamos de la empatía, ¿no? Comprender a la otra persona para saber cómo llegar con el mensaje. Las personas no escuchan únicamente con los oídos, escuchan desde sus intereses, desde sus deseos, desde sus miedos también y desde sus necesidades. Entonces aquí es donde hay que abordar la psicología humana y hay que pensar
en esos sentimientos que esa otra persona o ese otro grupo de personas puede estar sintiendo, para nosotros también poder llegar con el mensaje y poder buscar las mejores soluciones a los problemas, o poder llegar con nuestro mensaje de una mejor manera, ¿no? Comprender que mueve a una persona para adaptar mejor nuestro mensaje. Por ahí escuchaba, Santi, que en el pasado uno se podía guiar por los pecados capitales, decía por ahí un psicólogo que le estaba viendo. Entonces, ¿cuáles son estos pecados capitales? Son la lujuria, son la ira, la envidia. Y bueno, ahí en la Biblia están los 7 pecados capitales, y cada persona en este mundo, en este planeta, es como que uno de estos pecados capitales es el que más se parece a esa persona. Así es como antiguamente interpretaban las personas la psicología humana, y es por ahí donde intentaban abordar el problema, donde intentaban abordar la solución también a ese problema, y donde podían llegar a esta persona, porque es esa emoción, es esa culpa o ese pecado capital el que les identificaba. Entonces, actualmente ya sabemos que con la nueva psicología y con la evolución de la comprensión de la mente humana, podemos verlo de distintas maneras, un poquito más sofisticadas, un poquito más difíciles de comprender tal vez, pero me llamó bastante la atención este coach del desarrollo personal, psicólogo también, que nos decía que simplemente con estos 7 pecados capitales nosotros podemos identificar de pronto el talón de Aquiles de la otra persona, y así podernos comunicar de mejor manera, ¿no? Entonces, algo muy interesante. El número 3, Santi, eso te dejo a ti, que es una de tus especialidades, el parafraseo. El parafraseo, amigos y querido Pancho, es de las herramientas más poderosas dentro de la escucha activa. Consiste en reformular lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Entonces yo voy a repetir casi las mismas palabras que acabo de escuchar, y con eso lo que estoy haciendo es un ejercicio de comprensión inmediata. Cuando alguien se siente comprendido, es porque su tema se profundizó. ¿Y cómo profundizamos? Porque nosotros estamos intentando hacer una comprensión lógica argumentada. Cuando se profundiza, además, es cuando nosotros entramos a las conversaciones verdaderas, ¿ok? Entonces, es necesario nosotros siempre la escucha activa al otro. Yo creo que es el gesto de cariño más noble que podemos tener, el compromiso más delicado que podemos tener con la otra persona, es aprender a escucharlo. Y en estos tiempos donde no hay tiempo, donde todo vivimos corriendo, entonces creo que da tiempo para la pausa, para escuchar al amigo, para escuchar a la otra persona, ¿no? Esto también equivale a hacer mejores preguntas, que sería nuestro cuarto punto, Pancho. ¿Por qué hacer mejores preguntas? Hacer mejores preguntas yo siempre lo estoy asociando con el tema también de la investigación, que no es parte ni peculio solo de las ciencias exactas ni de las ciencias investigativas, sino que me parece que va necesariamente con el ser humano, ¿no? El aprender a hacer preguntas buenas, el hacer preguntas cerradas, abiertas, preguntas que ayuden a terminar conversaciones, preguntas que ayuden a expandir las conversaciones, preguntas que también ayuden a sentir cómodo a la persona con la que uno está discutiendo o llevando a cabo cualquier tipo de conversatorio, ¿no? Las preguntas son básicas para nuestro relacionamiento con nosotros, pero las preguntas siempre con esa búsqueda también de información, no la pregunta insensata, no la pérdida de tiempo, sino intentemos generar realmente discursos comunicativos sensatos, ¿no? Voy con 2 puntos más, Pancho, porque hay un quinto que es maravilloso, que es esto de embellecer el lenguaje, ¿no? Es decir, comunicar con un poquito más de claridad, pero también jugar con las palabras, con los recursos que nos da el idioma, ¿no? Utilizar pausas, construir estructuras ordenadas, ampliar el vocabulario constantemente, porque pensar bien, indudablemente, queridos amigos, es hablar mejor, es tener procesos mentales que son inseparables, ¿no? El habla y el ejercicio del pensamiento. Y entonces cuando nosotros entendemos que el habla está coordinada, que estamos utilizando también palabras que surgen nuevas,
que no son sofisticadas necesariamente, sino que también nos ayudan a transmitir un mensaje sencillo. Pero también es bueno la palabra altisonante, este ejercicio de una comunicación que nos ayude a embellecer, ¿no?, lo que nosotros estamos produciendo. Y eso obviamente nunca perder de ser congruentes, que será nuestro sexta gran clave, ¿no?, de la comunicación dentro de estas nuevas tecnologías. Es decir, también escuchar nuestras palabras, no solo escuchar las palabras del prójimo, observar también nuestras acciones, lo que decimos ser es lo que debemos ser, ¿no? Entonces, yo soy qué, lo que estoy haciendo. Yo hago y digo las cosas y entre ellas hay como una congruencia, hay coherencia, hay cohesión, Pancho. La credibilidad justamente surge cuando existe esa coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Nos quedarán entonces dos claves más, Pancho, para que nuestros amigos entiendan cómo la comunicación debe ser más fluida. Sí, y es que vivimos en un tiempo donde nos empezamos a disculpar por todo y empezamos a justificar de pronto nuestras falencias ante los ojos y ante la mirada de cualquier persona que se nos presenta delante. Entonces, sustituir esta disculpa por el agradecimiento viene a ser una táctica, una técnica muy efectiva para que la otra persona inclusive tome la idea de manera positiva, ¿no? En muchas situaciones agradecer en lugar de disculparse puede ser muy favorable. Por ejemplo, si tú llegas tarde a una reunión, en lugar de, ¿sabes qué?, me disculpo por llegar tarde, puedes decir, oye, agradezco que me hayas esperado 5 o 10 minutos lo que te hayas tardado, y inmediatamente estás transformando esa situación que pudo ser negativa en una situación positiva. Y estás dejando de lado también la responsabilidad de la otra persona de aceptar tus disculpas, porque la otra persona puede que esté furiosa, puede que esté incómoda de haberte esperado, pero le quitas esa responsabilidad al agradecer. Y como digo, estás transformando un panorama que pudo convertirse en algo oscuro, en un panorama positivo, en un panorama que aclara en lugar de oscurecer, ¿no? Y de aquí viene, creo que yo, el tip más subestimado de la comunicación, que es desarrollar esta comunicación no verbal, Santi, porque vivimos en un mundo donde, claro, todo el mundo pronuncia palabras, todo el mundo grita, todo el mundo habla más fuerte, pero las manos también hablan. Nosotros al estar aquí en el podcast hablamos de pronto con las manos, con la mirada, con los gestos, con las expresiones, y eso puede comunicar mucho más que lo que estamos diciendo. Inclusive la postura, la distancia personal. Cuando uno está conversando con alguien, con tu interlocutor, a veces te acercas un poco más, un poco menos. Todo eso tiene que ver con la confianza que tú le tengas. Todo eso habla de la confianza. Entonces, una persona puede interpretar que tú te alejes o tú te acerques de diferentes maneras también. Todo comunica, el tono de voz comunica. De pronto una voz un poquito más aguda puede generar más desconfianza que una voz un poquito más grave, que dé un poquito más de autoridad. Entonces estas sutilezas, estos matices hacen que la comunicación sea más efectiva de cierta manera. El cuerpo habla incluso antes que las palabras, Santi y amigos. Entonces, cuando nosotros tenemos una postura dirigida de pronto a nuestro interlocutor y nuestras piernas de pronto están en dirección hacia la puerta de salida, eso de pronto quiere decir que hay cierta incomodidad de la persona y que en lugar de estar prestando atención a tus palabras, está prestando atención a la hora de salida o a la hora que se termine la conversación. Entonces, esto de darse cuenta del lenguaje no verbal es muy importante, inclusive más importante que las palabras que se dicen. Podemos ver también como los microgestos de los ojos. Dicen que cuando las personas regresan a ver al lado izquierdo es porque la persona de pronto está mintiendo, y cuando regresa a ver al lado derecho es porque la persona está recordando. Entonces todo este tipo de cosas también nos pueden ayudar a identificar si la otra persona está conectada con nuestro mensaje, o si la otra persona está dándonos información veraz o está dándonos información que no sería la correcta, ¿no? Entonces también de pronto, para ser un poquito más precavidos al momento de una negociación o al momento de entablar una relación, que empieza todo por la comunicación, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué más, Santi? Bueno, aquí ya nos pasamos casi al final del programa, en donde vamos a hablar acerca de la infoesfera y de un personaje llamado Floridi, que, bueno, desafió este término infoesfera. Y bueno, Santi, ahí explícanos un poquito más al respecto. Así es, queridos amigos, Luciano Floridi será el tercer filósofo con el que vamos a cerrar el compromiso de la reflexión de esta semana en Futura Podcast. Recuerden que siempre estamos trayendo autores, estamos intentando con la filosofía actual también reflexionar sobre lo que está pasando actualmente. Entonces les hemos comentado que la comunicación está en un quiebre con las tecnologías. O nos damos cuenta de lo que estamos viviendo o las máquinas se van a comunicar por nosotros. Y aquí aparece Luciano Floridi, que Pancho, yo creo que de hecho lo asocio a Floridi con estos escritores del absurdismo. ¿Recuerdas a Albert Camus, el mismo Franz Kafka de la Metamorfosis? Porque ellos te decían, vivimos una realidad que es terrible, es horrible, ¿no? Piensa en las Metamorfosis de Kafka, ¿no? Como Gregorio Samsa se levantaba y se descubría como una cucaracha o como un insecto, y sin embargo aún así prefería esa condición a ser un ser humano. Con el mito de Sísifo de Albert Camus también vemos algo similar, ¿no? A Sísifo cargando la piedra, que es el pecado que tiene que cumplir o tiene que pagar Sísifo por haber hecho una afrenta a los dioses, ¿no? Entonces lleva una piedra hasta la cima de la montaña y la piedra vuelve a caer, y la condena de él es eso, ¿no? Un trabajo que no tiene sentido, absurdo. Albert Camus decía, eso es la vida, ¿no? Lo de Sísifo, cargar la piedra hasta arriba y que él se vuelva a caer. Floridi nos propone lo mismo. Floridi nos dice que ahora todos estamos viviendo en una suerte de realidad híbrida. Estamos entre lo real, entre lo material y lo virtual. Y quizás ya no estamos distinguiendo, de hecho, cómo ha entrado en nosotros este mundo virtual. Cuando empezaba el programa el día de hoy, Pancho, les invitaba a la gente, a nuestros amigos, a pensar en los ecosistemas. Los humanos y los seres vivos, y de hecho el mundo, nosotros podemos entenderlo por los ecosistemas, ¿no? Así vemos, por ejemplo, el ecosistema de los manglares y distinguimos cómo se vive dentro del mangle, ¿no? Ahora lo que propone Floridi es que nosotros estamos viviendo dentro de un ecosistema tecnológico, y ese ecosistema tecnológico está marcando nuestra propia vida. Vivimos on life, dice entonces Floridi. Estamos todos dentro ya de un mismo circuito tecnológico del que no podemos salir, del que ya estamos atados. Entonces Floridi nos dice, al igual que los absurdos, disfrutemos de lo que estamos viviendo. Asumamos entonces esta realidad tecnológica, y ahora que nosotros estamos dentro de los aparatos, de las cajas oscuras, como decía Willem Flusser, entonces ahora diseñemos nuestras realidades dentro de estas cajas oscuras, dentro de esta infoesfera, inventémonos nuestra propia felicidad, dice Floridi. Eso es maravilloso, Pancho, porque es nuevamente entender que hay un devenir humano. Estamos viviendo un proceso de desarrollo y de evolución humano con las nuevas tecnologías que quizás nos van a robotizar, nos van a deshumanizar. Y lo que está proponiendo, por el contrario, Floridi, es humanicémonos dentro de estas tecnologías. Ya vamos a vivir dentro de este mundo de lo virtual, entonces humanicémoslo un poquito con nuestras culturas. Yo lo que propongo es quizás hacer una metáfora a lo que dice Floridi, Pancho, todavía tengamos la piel de gallina, todavía tengamos nuestras sensaciones a flor de piel, ¿no? Y mientras tengamos eso, aún así vivamos dentro de la infosfera, aún así nosotros estemos viviendo off-life o on-life, lo interesante será que todavía seguimos sintiendo y que todavía nuestra piel se puede poner de gallina. Invito entonces, cerrando el programa del día de hoy de Futura, querido Pancho y queridos amigos, a eso, a pensar que la comunicación ahora se está realizando desde las máquinas, y nosotros necesitamos darle una vuelta de empatía a la comunicación con esos 8 puntos que hoy día los analizamos. Seguramente podemos encontrar muchos más, Pancho. Futura lo que intenta hacer todas las semanas es un atajo de pensamiento crítico. Les invitamos a que revisen otra vez el programa, que nos den un like, que se suscriban y que reflexionen sobre estos 8 puntos que hoy día hemos conversado, que quizás cambiamos la comunicación
y vamos a cambiar nuestro cotidiano también, que parece nos agobia con las nuevas tecnologías. Me despido entonces de esta semana, Pancho, agradeciendo a todos los que siempre nos están siguiendo, tal cual lo que tú siempre comentas, Pancho, nos siguen, pero no se suscriben. Suscriban, den el like, den también su comentario. Para nosotros es fundamental la reflexión. Ha sido maravillosa las reflexiones que hicimos del último programa sobre Dios, sobre las creencias, esos comentarios que empezaron a ser ya como una especie de cascada, ¿no, Pancho? Con la gente ahí, tanto en YouTube como en TikTok. Recuerden en YouTube también suscribirse, ya estamos con más de los 1,100 suscriptores, así que para nosotros será un gusto tenerlos. Vamos a hacer una fiesta cuando lleguemos a los 2,000 suscriptores. Seguramente vamos a tener algunos regalos para ustedes, así que siempre atentos, siempre pendientes de nuestros programas. Me despido, Pancho, este lunes de Futura Podcast y de Pensamiento Crítico. Claro que sí, amigos, gracias, Santi. Y como tú dices, es cuestión de aceptar que vamos a estar en un mundo online, dice, ¿no, Fioride? En un mundo conectado, hiperconectados con la tecnología. Pero no quiero decir que nos resignemos a esa falta de atención que habla Byung-Chul Han, que no nos resignemos a ese infierno de la igual, a esa homogeneización de la sociedad, sino que empecemos a crear una cultura dentro de las plataformas, pero una cultura que nos represente, una cultura de autenticidad, no una cultura de aceptación vacía, de no incomodar, sino una cultura que genere ese respeto, ¿no? Y qué mejor que aprender comunicación, que aprender todas estas habilidades que les estábamos hablando, estos tips para desarrollar esta habilidad comunicativa, que prácticamente es una habilidad que a lo largo de la historia ha sido siempre muy valiosa para el ser humano, pero que hoy en día es prácticamente una de esas habilidades que la máquina todavía no puede replicar, entonces no nos puede sustituir, por el simple hecho de que los seres humanos estamos construidos con emociones. Y los únicos que podemos leer esas emociones de los otros seres humanos somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces nosotros, al entablar una comunicación, al entablar una relación con otro ser humano, nosotros somos los que interpretamos esas emociones. Nosotros somos los que construimos ese discurso, esa idea, para que la otra persona se vaya contenta o no. Todo depende de la intención que nosotros tengamos también, ¿no? Y es así que, bueno, a través de nuestros programas, a través de la filosofía, del pensamiento crítico y de todos estos cuestionamientos que hacemos aquí en el programa, tratamos de construir una mejor cultura a través de esta infoesfera mismo, que sería la que nos conecta con todos ustedes y con la que prácticamente es el nuevo mundo en el que nos ha tocado vivir, en el que aceptamos vivir, pero en el que no nos resignamos. Porque nosotros siempre queremos construir un mundo mejor, desde nuestra posición, un canal mejor. Queremos traer para ustedes mejores ideas. Queremos traer para ustedes mejores habilidades que les sirva tanto a nosotros como a ustedes. Y como dice Santi, no olviden de estar conectados para que eso suceda. No olviden de apoyar este tipo de canales. No olviden de apoyar a nuestra comunidad a través de TikTok y de YouTube. Y bueno, si no se han suscrito todavía, tienen la oportunidad de hacerlo en el botón, tanto en TikTok como en YouTube. Y bueno, ya estaremos también presentes en otras redes sociales. Es así que, Santi, queridos amigos, me despido hasta el siguiente programa.